bueno, una de las funciones del yo es la aplicación de los mecanismos de defensa. ¿Qué es lo que hace el yo? El yo lo que genera es un conjunto de operaciones, ¿sí? Para reducir al mínimo los estados de angustia o de malestar, ¿sí? Entonces, el ello puja, ¿sí? O pugna por expresarse, y a veces lo que mi ello quiere no es algo que mi yo o el mundo externo me pueda habilitar. Entonces, el mecanismo de defensa lo que hace es como disminuir la angustia, ¿sí? Supongamos, ustedes están muy estresados, me han dicho muchas veces algunos pacientes, a alumnos que he tenido, estaba tan cansada, de que rendí una o dos materias, tenía que rendir otra más, y me puse a llorar, ¿no? De lo cansada que estaba, ¿no? Supongo que a muchos de ustedes les puede haber pasado eso. Este, pero, ¿qué sucede? Esto de mi ello pujando por descansar, vamos a dormir, por mí me costaría dormir todo el día, el yo trata de disminuir esa angustia racionalizando. Racionalizar es un mecanismo de defensa que es, bueno, pero si yo estudio mucho ahora y rindo y me va bien, voy a tomarme toda la semana que viene. Racionalizo. Entonces la angustia que siento por esa pulsión del ello, porque el ello nunca deja de ser un niño caprichoso que quiere ser satisfecho, ¿sí? Entonces, ustedes piensen que la angustia que nosotros sentimos es como la angustia que el niño siente cuando no le quiero comprar el helado. Cuando quiero acostarme a dormir y no puedo acostarme a dormir porque tengo que estudiar, me angustio, pero como ya tengo un yo con funciones, que es de pensamiento, de principio de realidad y un montón de cosas, las voy metabolizando de otra forma, ¿sí? Entonces, siempre que las pulsiones del ello no estén en concordancia con el yo y el super yo, nos va a generar angustia. Entonces, ¿el yo qué hace? Aplica mecanismos de defensa. Uno de los mecanismos de defensa va a ser la represión secundaria o propiamente dicha, que la tienen que diferenciar de la represión orgánica. La represión orgánica no es un mecanismo de defensa, es algo que aparece porque tenemos imposibilidad de recordar, pero la represión propiamente dicha tiene que ver con reprimir aquellas cosas, pensamientos, imágenes, fantasías que me generen displacer, ¿sí? Entonces, cuando hay, supongamos, viví un suceso angustiante eso me genera tanta angustia que no puedo bueno, estar bien, lo reprimo, lo olvido. Por eso a veces pasa mucho en los casos de abuso sexual que las víctimas no se acuerdan, ¿sí? Del abuso, hasta que hay un cierto elemento del mundo externo que, como yo les dije, todo lo que reprimimos se va de nuestro recuerdo, pero no de nuestro cuerpo en sí, entonces hay determinado elemento que hace que recuerde eso o se aparece como síntomas. Entonces, si tuve un abuso sexual, cada vez que tengo relaciones sexuales me angustio. Entonces voy a terapia porque pienso que tengo un problema y termino descubriendo que reprimí determinado suceso, ¿sí? También puede pasar con cosas que deseo, ¿no? Entonces, eh, vengo de una familia de médicos, todos son médicos reconocidos, y yo tengo la fantasía de ser actriz, ¿no? Pero eso va a generar mucha angustia, ¿por qué? Porque tengo que enfrentar a mi familia y tengo que embarcarme en una carrera que es muy complicada porque tengo que ser muy bueno para tener éxito y a veces ni así. Entonces, enfrentarme al fracaso, un montón de cosas, reprimo esa pulsión del ello y hago lo que el mundo externo me pide, que son mis padres y mi super yo. El super yo siempre va a estar ligado al ideal del yo, lo que yo quiero hacer de mí, ¿sí? La fantasía que yo tengo de un yo perfecto, por eso se llama ideal del yo. Entonces, reprimimos todas aquellas cosas que si las dejamos salir nos angustian, ¿sí? La regresión siempre va a estar ligada a la fijación. Recuerden,
conceptos fundamentales: fijación, libido, pulsión. ¿Qué quiere decir? Que hay determinados sucesos desde los 0 a los 5 años que van a generar puntos de fijación, ¿sí? Pueden ser placenteros o displacenteros, pero generalmente cuando yo hago una regresión son a momentos de mi vida donde yo me sentía satisfecho. Entonces, si hay algún suceso que a mí me genera malestar, yo puedo tener conductas regresivas, y como el inconsciente es atemporal, e incoherente, bueno, lo puedo hacer, ¿no? Que es fantasear de forma inconsciente que si yo, bueno, hago determinadas cosas que hacía en la época de mi vida que estaba bien, bueno, todo se va a sentir de una forma menos angustiante. Entonces, eh, ¿qué pasa? Porque ustedes a veces cuando están angustiados comen mucho, ¿no? Porque quizás la vivencia de satisfacción de alimentación generó un placer tal que cuando nosotros estamos angustiados, como no podemos salir de la angustia de forma real, porque lo que me está angustiando, no sé, es una materia que tengo que rendir, una persona que no me quiere o lo que sea, y como eso no lo puedo resolver porque depende de un otro, de forma ficticia, intento satisfacerme por otro lado, ¿sí? Que es comiendo. En una época acá, yo creo que no, ahora no tanto, pero en una época de la sociedad, también cuando la expectativa de vida era mucho menor, los 40 para los varones era una crisis muy grande. Entonces, era muy común ver conductas regresivas en los hombres de 40 años, que era empezar a comportarse como adolescentes. O como jóvenes, ¿no? La forma de vestirse, comprarse una moto, salir con muchas personas, hasta separarse, aparecía mucho eso. Eh, Como que si yo me empiezo a comportar como cuando tenía 20 años, no envejezco. Bueno, pasa mucho con las cirugías, ¿no? Son conductas regresivas. Una cosa es el querer tener cierta estética y otra cosa querer parecerme a una niña de 20 cuando tengo 50, 60, 70. Bien, el ejemplo que les puse acá es algo que se repitió mucho en la época de guerra, ¿no? Con los niños que eran separados de sus padres, volvían a conductas anteriores como el orinarse en la cama. ¿Por qué? Porque orinarse en la cama era una conducta que ellos tenían cuando eran bebés y cuando eran protegidos por sus padres, ¿no? Entonces, inconscientemente, ¿qué es lo que le pasa a los niños sin algo tan drástico como las guerras? Le pasa a los niños cuando nace un hermanito. ¿Por qué el niño empieza a tener conductas regresivas? Porque busca volver a una etapa en la cual, bueno, todo eso que lo angustia no existe. Por eso insisto, chicos, siempre ustedes dicen que ilógico. Bueno, el inconsciente funciona así. Para el inconsciente eso tiene un resultado. Aislamiento es un mecanismo de defensa que ustedes van a utilizar muchísimo, que es el poder separar, ¿sí? Las emociones de los hechos o de los recuerdos. Se utiliza mucho en las prácticas médicas o en la de la salud, porque ustedes, por ejemplo, desde ya están disociando, separando mucho lo que tiene que ver con la conciencia de finitud, de muerte, de enfermedad. ¿Sí? Los seres humanos en sí no estamos en contacto tanto con la muerte y con un montón de riesgos y peligros que ustedes sí van a estar todo el tiempo. Y al mismo tiempo, bueno, cuando tengan sus prácticas van a tener que empezar a aislar, a escindir, a separar lo que les causa emocionalmente, no sé, que se les muera un paciente, del hecho concreto de que es algo que puede pasar, ¿no? Eh, entonces el mecanismo de aislamiento es un mecanismo muy importante que en realidad todos los profesionales necesitamos. A veces los pacientes me dicen, hoy me imagino cómo debe terminar usted su día con tantos problemas. No, el problema del paciente es el problema del paciente. Yo cuando vuelvo a mi casa tengo mi problema y mis cosas. Eso es porque puedo aislar, porque no estoy pensando en
cómo estará Pepito o Menganito, porque si no, eso no me permitiría trabajar de forma objetiva. ¿Sí? Eh, es una manera, ¿sí? Es, vamos a decir, más que necesaria para poder actuar en el mundo. Y donde ustedes, volvamos a las primeras unidades, van a estar en juego todo el tiempo, esto que hablábamos de transferencia y contratransferencia, donde se pone en juego cosas de ustedes, y si nosotros no podemos aislar, es cuando terminamos teniendo una atención subjetivada. La formación reactiva es lo que les decía, que es totalmente contrario a la sublimación. En la sublimación, el sujeto, la pulsión sexual, ¿sí? La canaliza, ¿sí? Por una vía que va a ser placentera. Entonces el niñito, que ya no lo quieren tener a UPA, donde le la teta todo el día, empieza a correr por todos lados, a jugar, a hacer cosas, e igual tiene placer y obtiene la atención de sus padres, ¿sí? En cambio, en la formación reactiva se hace el efecto contrario, ¿sí? Que es, si yo deseo mucho algo, bueno, lo reprimo todo lo posible, porque cualquier pizquita de deseo que aparezca me va a generar vamos a decir, la sensación o el peligro de que, bueno, puedo llegar a caer en la tentación, ¿no? Ahí le había puesto un ejemplo eh, ya de adulto, ¿no? Suele pasar con el tema de las adicciones, que a veces se dice que las adicciones son para toda la vida. Bueno, si las adicciones son para toda la vida es porque no se ha podido realmente resolver lo que me llevó a tener una adicción. Si yo tengo un problema de alimentación, si tengo un problema con la comida y lo tengo toda mi vida, es porque no lo he podido resolver. En el caso acá que pusimos es el ejemplo de los exfumadores, ¿no? Una persona que dejó de fumar, pero se transformó en un militante activo de las personas que fuman y no quiere que se fume en ningún lugar y habla mal de esas personas, ¿no? ¿Es por qué? Porque todavía tiene esa tentación de fumar, entonces la única forma de mantener la raya es reprimirla constantemente, transformarla en lo contrario. La identificación, hablamos hace rato, ¿sí? Las identificaciones parciales son muy saludables. Nosotros nos identificamos con nuestros papás, después nos identificamos con nuestros amigos, después nos vamos a identificar con algunos adultos. Ustedes ahora en la universidad van a ver docentes que los representen, que van a sentir que quieren ser así o que no quieren ser de esa forma también. Las identificaciones parciales son muy importantes para ir refortaleciendo nuestra identidad. La identificación total sí son un problema. ¿Por qué? Porque es la pérdida de la identidad. Cuando yo hago todo lo que una figura me dice. Entonces me identifiqué con mi mamá y todo lo que dice mi mamá está bien y todo lo que le parece mal a ella está mal. Entonces ahí lo que no hay es autonomía, ¿sí? La proyección, ¿sí? Que hace rato les decía, les mencionaba, es todos aquellos aspectos que no me gustan de mí, ¿sí? Pero que los pongo afuera, se los pongo a otro. Pero realmente, chicos, no es que yo soy consciente. Hay muchas personas, le doy un ejemplo que siempre es muy fácil de ver, las personas que son envidiosas y siempre dicen que el otro los envidia, o las personas competitivas, y siempre dicen que el otro le está compitiendo, pero ellos realmente no se dan cuenta de cómo son. Ellos piensan que eso le pertenece al otro. Y como la envidia o el egoísmo y demás son cosas que están socialmente mal vistas, tendemos a negarlas, ¿sí? Y se las ponemos al otro. Los mecanismos de defensa siempre van vinculados uno con otro. Nunca se va a dar proyección sola o nunca se va a dar regresión sola. Siempre tiene que darse en conjunto. En la proyección, por ejemplo, para que haya proyección tiene que haber negación. Yo niego esos aspectos en mí, entonces los puedo proyectar afuera, ¿sí? Es el otro
en las parejas, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que mi marido es súper dependiente, por eso no nos podemos separar, porque si nos separamos no sé qué va a hacer de su vida. Y en realidad lo que está negando es su incapacidad de estar sola o de adaptarse a los cambios y proyecta en el otro todas estas vulnerabilidades. Las niega en sí y se las pone al otro. Negación es eso, ¿sí? Rechazamos aquellos aspectos de la realidad que no nos gustan, ¿sí? El famoso ya va a cambiar, ¿sí? Eh, no, no es así, pero ya va a cambiar. Bueno, estoy negando que no me gusta como es, y que el otro, bueno, si es de determinada forma, ¿por qué va a cambiar? O si pasaron tantos años de mi vida y sigue siendo igual, bueno, ¿qué me hace creer que en algún momento eso va a cambiar? ¿Sí? Hay muchos aspectos de nuestra vida. No, si nosotros juntamos como un ejemplo, también les puede pasar a ustedes. A mí me pasaba como estudiante cuando rendía. eh, Siempre hay, vamos a decir, una cuota de influencia del docente que me toman que desaprueba. Pero cuando desapruebo, lo primero que aflora es la negación de lo que hice mal y la proyección en el docente, entonces el culpable es el otro, ¿sí? Suele pasar mucho. Siempre, insisto, hay una cuota de, pero también tenemos que, ¿qué pasa? Si nosotros no revisamos eso, no lo podemos modificar. Y repetimos, y repetimos, y repetimos, y seguimos repitiendo. Y la sublimación que ya, bueno, está más que explicada, ¿sí? Yo ahí les puse un ejemplo de un artista. ¿Por qué? Porque los artistas son los que mantienen más vigente todas las pulsiones infantiles, las de ensuciarse, las de no tener un tiempo. Un artista puede estar meses pintando un cuadro, comer a cualquier horario, ¿sí? Es como sublimar todo aquello que nos van estructurando cuando vamos creciendo en algo socialmente aceptado y para colmo reconocido, porque cuando uno es un buen artista, bueno, se reconoce eso y se lo ve como algo fantástico, ¿sí? Y la anulación y reparación es un mecanismo muy propio de los cuadros obsesivos, pero nosotros también lo vemos mucho. Es cuando hacemos algo que de alguna manera concebimos que no está bien, entonces intentamos repararlo con otra acción, está bien. Le hablo mal a una compañera porque, no sé, porque estaba enojada, porque le fue bien a ella y a mí no, y en lugar de reconocer que le hablé mal por eso, bueno, voy y le compro un alfajor, ¿no? Y con esa acción quiero remediar. Y siempre hago lo mismo. O las pedidas de disculpa constantes, ¿han visto esas personas que hacen cosas y piden disculpa, pero siguen repitiendo lo que hacen mal? Bueno, es como a intentar anular ese hecho con otra acción. Y en nivel de neurosis obsesiva y demás, surge mucho con los rituales, si tengo un mal pensamiento, siempre los obsesivos tienen muchos complejos con los padres, ¿sí? Recuerden que la estructura obsesiva se da en la etapa anal cuando está el control de esfínteres y si hay padres muy estrictos, el niño puede odiar mucho a su padre, entonces reprime ese odio y cada vez que aparece ese odio en una fantasía como, hoy mi papá se fue de viaje, mira si tiene un accidente, y ese mira si tiene un accidente es un deseo en realidad de que tenga un accidente, como el super yo castiga eso, la persona tiene rituales ante esos pensamientos, o a veces tienen rituales de autoflagelo, se suelen pellizcar, se suelen rasguñar, o otros más externos como, no sé, golpeo la puerta 3 veces, o me arrasco, o toco un número impar de veces mis dedos, ¿sí? Es como, los rituales son también incoherentes, pero a nivel inconsciente tienen una función. Eso sería todo mecanismos de defensa, chicos.